Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 51 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo este último ejemplo, ¿verdad? Nos daban una función llamada L mayúscula de x igual a 2x menos 1 más 3x sobre x cuadrado menos 5x más 6. Y dijimos que se veía un poco extraña, ¿verdad? Porque fíjense que teníamos esta expresión, 2x menos 1 más esta fracción, donde claro, esta fracción es una función racional. Y entonces dijimos que podíamos combinar todo, ¿verdad? Y ustedes se darán cuenta que el denominador común entre esto, que podríamos pensar que está sobre 1, y este es este denominador que está acá, ¿verdad? Porque la factorización de este y la factorización de este denominador de aquí, que sería 1, pues los factores que hay, los distintos factores primos que hay, son los que aparezcan aquí a las potencias más altas, pues como aparezcan en la factorización de este trinomio cuadrático mónico, ¿verdad? Y entonces dijimos que teníamos esa función racional, ¿verdad? Donde el denominador de la expresión que nos presentaba esa función racional iba a ser este. Por lo tanto, si yo factorizaba este, ¿verdad? Buscando cuándo es que ese denominador vale, se va a encontrar las discontinuidades de toda la función racional si es que la simplifico, ¿ok? Y vimos, ¿verdad? Para factorizar esto, pues como un trinomio cuadrático mónico, el producto es 6 y la suma es negativo 5, los números son negativo 3 y negativo 2, los que dan al multiplicarse positivo 6 y los que dan al sumarse negativo 5. Así que la factorización sería x menos 3 por x menos 2. Y claro, averiguamos cuándo es que eso es igual a 0. Y el producto de esos números da 0 cuando cada uno de ellos pueda ser 0. O sea, cuando el x menos 3 pueda ser 0, de donde x será igual a el negativo 3 lo transponemos y da 3. O cuando el x menos 2 sea 0 y al resolver esta ecuación por x tendremos que la x será igual a el 2 cuando lo transpongamos acá. O sea que el dominio de esa función son todos los números reales excepto esos dos números, el 3 y el 2. ¿Okay? Bien, entonces para decidir si en esos dos valores, en x igual a 3 o en x igual a 2, hay asíntota vertical o un punto hueco, pues evaluamos la función que está arriba, el 3x, ¿verdad? A ver si da 0. Bueno, si cuando la x es igual a 3, pues lo de arriba da 3 por x, que vale 3, 9, no da 0, así que en x igual a 3 ahí va a haber una asíntota vertical. Y averiguamos cuánto vale la función que está arriba, que es 3x. Cuando la x vale a 2, pues será 3 por 2, 6, que no da 0. Así que en x igual a 2 también hay una asíntota vertical para esa función, esta de aquí, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que el grado, esta expresión que está aquí, no divide a esta expresión que está aquí, porque obviamente esto no es un factor de 3x. En todo caso, el 3x podría ser un factor de esto, pero tampoco lo es. Así es que como el grado del 3x es 1, ¿verdad? Y el grado de x cuadrado menos 5x más 6 es 2, y eso quiere decir que el grado de lo de arriba es estrictamente menor que el grado de lo de abajo, pues eso quiere decir que esta función racional, 3x sobre x cuadrado menos 5x más 6, tiene como asíntota horizontal al eje de x. ¿Qué significa eso? Que esta de acá tenga asíntota horizontal igual al eje de x. Pues que mientras más grande sea la x en valor absoluto, más cerca se va a poner la gráfica de esta función racional, esta que está acá, ¿verdad? Del eje de x. O sea que los valores funcionales de esta función racional tienden a 0 en valor absoluto según el valor de la x aumente en valor absoluto. Así que eso quiere decir que esto se está poniendo cada vez más y más chiquito. O sea que la parte que contribuye esto a toda la función se acerca a este valor que está aquí, porque esta parte de acá se está tendiendo cada vez más y más a 0. Así que por tanto esa línea y igual a 2x menos 1 será una asíntota, fíjese, oblicua de la gráfica de toda la función racional que está representada por esa expresión. ¿Okay? Y eso es lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Entonces el eje de x es asíntota horizontal para la función racional esta, 3x sobre x cuadrado menos 5x más 6. Esto significa que los valores de esa expresión se irán haciendo más pequeños en valor absoluto según la x tome valores más grandes en valor absoluto. Eso significa que los valores de esa función L de x se irán acercando cada vez más a los valores de la función lineal y igual a 2x menos 1, a esta función que está aquí, porque esta función que está acá cada vez se acerca más y más a 0. O sea que esa función lineal que está aquí corresponde a una función a una más bien asíntota oblicua de la gráfica de L de x. Bueno, fíjense que ese análisis se parece al que yo hice en la función racional que pusimos al principio, ¿verdad? Para determinar eso de asíntotas oblicuas o no lineales.
Y hace que este es otro ejemplo de ese primer ejemplo que discutimos y que nos provocó el descubrir las asíntotas oblicuas o no lineales. Y no vamos a hacer ni la gráfica como no lo hicimos en aquel caso, porque ya sabemos lo que va a ocurrir. Muy bien, bueno, pues entonces con esto terminamos esta parte de las asíntotas oblicuas y no lineales. Vamos entonces a ver otra cosa que hemos estado viendo en estas discusiones de las funciones racionales, que es la solución gráfica de desigualdades de cierto tipo. Y ahora vamos a ver precisamente la solución gráfica, pero de desigualdades fraccionarias, que ya le hemos visto. Las soluciones algebraicas de las fracciones algebraicas las vimos en el álgebra intermedia, pero estamos ya que hemos estudiado las gráficas de las funciones, vamos a ver las soluciones gráficas de las desigualdades fraccionarias. ¿Sí? Bien, por ejemplo, nos van a pedir precisamente que resuelva las siguientes desigualdades gráficamente. ¿Okay? Y la primera dice x al cubo menos 8 sobre x menos 2 es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Bueno, recuerde que cuando vimos la solución gráfica de desigualdades lineales, la solución gráfica de desigualdades cuadráticas, la solución gráfica de desigualdades polinómicas de grado mayor que 2, cuando nos pide la solución gráfica, resolver gráficamente de una desigualdad, es hacer la gráfica de la función que está ahí. ¿Okay? Así que preparamos la gráfica de esa función, x al cubo menos 8 sobre x menos 2. Pero si usted va a su libreta, va a encontrar que ya yo había analizado esa función, esa función racional, ¿verdad? X al cubo menos 8 sobre x menos 2. Así es que preparamos. O sea que yo no voy a hacer los detalles, ¿verdad? De determinar si hay asíntotas verticales o asíntotas horizontales, o si hay huecos en la gráfica, preparar una tabla de valores, localizar los puntos y dibujar la gráfica. Ya yo tengo la gráfica de esa función. Procedemos a considerar la gráfica de la función racional, vamos a llamarla f mayúscula de x igual a x al cubo menos 8 entre x menos 2. Y les repito que si usted va a sus ejemplos adicionales, a sus ejemplos previos, ¿verdad? En las secciones anteriores, va a encontrar que nosotros dibujamos y analizamos la gráfica de esa función racional en cuanto a asíntotas verticales, horizontales, hicimos tabla, localizamos los puntos, los conectamos y vimos cómo lo hacía esa gráfica. Así que yo no voy a entrar en esos detalles, pero les recuerdo que la gráfica que resultaba era lo siguiente. La gráfica de una función cuadrática que resultaba al dividir x al cubo menos 8 entre x menos 2, porque resultaba que esto era factor de lo de arriba, así que no tenía asíntotas horizontales. Y salía la gráfica de una parábola que tenía un hueco. Así que por aquí vamos a dibujar rápidamente, ¿verdad? Y creo que a lo más que bajaba era a 3. O sea que por aquí era que estaba más o menos el vértice de esa parábola, ¿verdad? Que bajaba y subía. Y después subía. Que aquí es 4, ¿verdad? Y tenía un hueco por aquí, más o menos. Más o menos tenía un hueco aquí. Donde la x valía precisamente 2. ¿Okay? Porque resultaba que entonces ese x menos 2 era el factor de lo de arriba. Así que ahí lo que había era un punto hueco. O sea que si en x igual a 2 esto da 0, también en lo de arriba, 2 al cubo 8 menos 8 también da 0. Por eso es que hay un punto hueco en la gráfica de esa función racional. Pues esa era la gráfica.
Bueno, pues entonces, ¿cuál será el conjunto solución de esta desigualdad? Pues miren, están preguntando dónde los valores de esa expresión son mayores o iguales que 0. Si usted se fija, la gráfica de esa función f grande de x está toda sobre el eje de x. Así que sus valores funcionales son todos mayores o iguales que 0, ¿verdad? No hay ninguna parte en donde esté más abajo del eje de x, o sea que no hay ninguna parte en donde sean negativos, menores que 0. Así que usted dirá, bueno, pues son todos los números reales, pero ¿qué pasa? Que había uno de esos números reales en donde esa función no estaba definida. ¿Y cuál era el punto, el valor real donde esa función no está definida? Cuando la x vale 2, ¿verdad? Porque si igualamos x menos 2 igual a 0, nos queda que la x es igual a 2. Así que todos los números reales excepto 2. Así que ese es el conjunto solución de esa desigualdad, ¿ok? Todos los números reales excepto donde la función no está definida, que es en la x igual a 2, ¿ok? Porque en todos los demás sus valores son positivos, mayores o iguales que 0. Fíjense en este segundo ejemplo que dice esa misma expresión, x al cubo menos 8 sobre x menos 2, ¿cuándo es que es menor que 0? Pues si usted vuelve otra vez a la gráfica de esa función, verá que en ningún momento esa expresión está debajo del eje de x, o sea, en ningún momento los valores de esa función van a ser negativos. Así que analizando nuevamente la gráfica anterior, la gráfica anterior, veremos que ¿cuál será nuestro conjunto solución? Bueno, pues como hemos visto que en ningún momento la gráfica de esa función racional, que es la que tenemos aquí en el lado izquierdo de esa desigualdad, está debajo de la x, en ningún momento va a ser negativa. Por lo tanto, el conjunto de solución es el conjunto nulo, ¿okay? Ya que esa función f de x igual a la expresión que está ahí al lado izquierdo de nuestra desigualdad, x al cubo menos 8 sobre x menos 2, nunca es negativa. Y eso es lo que nos está pidiendo esa desigualdad. ¿Para qué valores de la x? Esa expresión, que es la expresión que define esa función racional, es negativa. Nunca. Fíjense que este tercer ejemplo, que dice 1 sobre x es mayor que 0. ¿Okay? 1 sobre x es mayor que 0. Bueno, pues también nosotros hicimos la gráfica de esta función. De hecho, esa es la función recíproca, que la vimos desde las funciones especiales cuando empezamos a estudiar el concepto de funciones y gráficas, ¿verdad? De relaciones y gráficas, más bien. Y vimos que la gráfica, analizamos la gráfica de, digamos, vamos a llamarla, como que ya la llamamos f grande de x, vamos a llamarla g grande de x igual a 1 sobre x, que no vamos a entrar en los detalles, ¿verdad? De dónde son las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales, hacer una tabla de valores, porque ya vimos esa gráfica, ¿ok? Y tenía más o menos esta forma, ¿ok? Tenía el eje de y como asíntota vertical y al eje de x como asíntota horizontal, ¿ok? Bueno, pues nos están pidiendo dónde es que esa expresión, dónde esa función g de x igual a 1 sobre x es positiva, o sea, dónde su gráfica está sobre el eje de x. Pues mire, está sobre el eje de x a la derecha del 0, ¿verdad? De hecho, fíjense que nunca llega a ser igual a 0 porque esa gráfica tiene como asíntota vertical al eje de y, así que nunca llega a tocar el eje y, o sea, nunca la x va a ser igual a 0. Así que será mayor que 0 a la derecha del eje de y, o sea, cuando la x es mayor que 0. O sea que el conjunto de solución son todos los números reales que sean mayores que 0, que lo podemos escribir así, o si usted quiere, recuerde decir los reales positivos. Así que ese es el conjunto de solución de esta desigualdad, ¿verdad que sí? Vamos a cuadrar aquí, ¿verdad? Estos son los conjuntos soluciones. Y aquí, ¿cuál es el conjunto de solución? Ya lo marcamos, ¿verdad? Fíjense qué fácil fue esta. Y esta también, sí, a ver. Vamos a este tercer ejemplo, el cuarto ejemplo más bien. ¿Qué dice?
la expresión, vamos acá, el número 4, dice 2x más 1 entre x menos 1 es menor que 0. ¿Okay? También esa función vimos la gráfica de la función, vamos a llamarla, esta fue f grande, g grande, h grande, de x igual a 2x más 1 entre x menos 1. Esa gráfica la vimos. Y si usted va a su libreta en las clases previas, va a encontrar que la gráfica de esa función era esta. De nuestro eje de y, nuestro eje de x, tenía como asíntota vertical a la línea x igual a 1, y como asíntota horizontal a la línea y igual a 2, ¿ok? Bueno, pues la gráfica salía así, lucía así. Por aquí era así. Y por acá era así. ¿Dónde pasaba? ¿Ok? Aquí por menos 1. ¿Ok? Bien. Y le están pidiendo dónde la gráfica de esa función está debajo del eje de x, porque fíjense que lo están pidiendo cuando los valores funcionales de h de x, que es esta función que está a la izquierda, son negativos. Pues mire, según la gráfica, ¿dónde es que está la gráfica debajo del eje de x? De esta parte, de aquí, desde que empezamos en negativo 1, ¿verdad? Pero fíjense que no incluiríamos, porque fíjense que es menor, estrictamente menor que 0, desde negativo 1 hasta 1, ¿ok? Sin llegar al 1 tampoco, porque fíjense que también el x igual a 1 es una asíntota vertical, ¿verdad? En esta parte, desde aquí hasta aquí, fíjense que es que la gráfica de esa función está debajo del eje de x. A la izquierda está sobre el eje de x y acá también está sobre el eje de x. Donde único baja del eje de x es desde negativo 1, no inclusive, hasta el 1, no inclusive. ¿Okay? Así que por lo tanto, el conjunto solución serán todos los números reales que están desde negativo 1 no inclusives hasta 1. En esa parte, desde negativo 1 hasta 1, es que la gráfica, mírenla aquí, está debajo del eje de x. En el resto está sobre el eje de x. Como quinto ejemplo, fíjense que si yo le hubiese pedido 2x más 1 sobre x menos 1 menor o igual que 0. ¿Sí? O sea que la misma desigualdad, pero incluyendo al 0, pues fíjense que en negativo 1 vale 0. Es donde único vale 0, ¿verdad? Porque de ahí para adelante empieza a subir para encontrarse asintóticamente o acercarse asintóticamente a la línea y igual a 2. Y por acá definitivamente está sobre el eje de x. Así que fíjense que es desde negativo 1 inclusive hasta el 1 no inclusive, porque fíjense que nunca llega a alcanzar al 1 al acercarse asintóticamente a esa línea vertical x igual a 1. Así que el conjunto solución aquí sería todos los números reales desde negativo 1 inclusive hasta antes del 1, porque fíjense que no llega a ser igual a 1, la x no puede llegar a ser igual a 1 nunca, porque esa es una discontinuidad, porque si la x vale 1, 1 menos 1 es 0 y no se puede dividir entre 0. Así es que ahí tendríamos la solución de esa otra desigualdad, usando, fíjense, la misma gráfica. Vamos a indicárselo, ¿verdad? Usando la misma gráfica del ejemplo anterior, ¿okay? Para que sepan de dónde salió, porque a lo mejor cuando lo vas a repasar dice, ¿de dónde sacó esto? No se da cuenta que es la misma del ejemplo anterior, ¿okay? Donde usamos la misma gráfica del ejemplo anterior.
Porque fíjense que usa la misma función racional en este lado de la desigualdad, ¿verdad? 2x menos 1 más 1 sobre x menos 1. Y vimos que la gráfica de esa función racional era esta previamente. Fíjense en esta otra que dice, el 5 dice, (1 sobre x más 1 es menor que 1 sobre x menos 1 más 1. Bueno, en este caso tendremos que reescribir esa desigualdad con todos los términos al lado izquierdo y dejando 0 en el lado derecho, ¿verdad? Para poder analizar de esta manera dónde es que es negativo, porque nos va a quedar menor que 0, ¿verdad? Pues para eso pasamos todos los términos al lado izquierdo. 1 sobre x más 1, que la tenemos ya en el lado izquierdo. Este pasaría negativo, 1 sobre x menos 1. Y este pasaría en menos 1, y al haberlo pasado todo al lado izquierdo, acá nos queda menor que 0, ¿ok? Y entonces fíjense que tenemos una expresión que podemos simplificar, una resta de 3 fracciones, esta y esta, que si yo le pongo sobre 1, vemos que claramente es una fracción. El mínimo denominador común claramente es la multiplicación de estos dos, porque fíjense que este no se puede factorizar más, ¿verdad? Su factorización es x más 1. Este binomio no se puede factorizar más, no tiene factor común, es una resta. No es una resta de cuadrados perfectos ni es una cuadrado perfecto, así que no se puede factorizar más. Y el 1 pues no contribuye a ningún factor primo, ¿verdad? Así que esos son los dos factores primos que aparecen en las factorizaciones de esos tres denominadores. Los tres están a la potencia 1, bueno, bien estos dos, el 1 no da ni cuenta, ¿verdad? Así que esto que está aquí es el mínimo denominador común. Así que, por lo tanto, vamos a escribir esas tres fracciones con ese mínimo denominador común. X más 1 por x menos 1 menos x más 1 por x menos 1 y menos x más 1 por x menos 1. Y esa desigualdad que nos queda en la izquierda dice que es menor que 0, ¿verdad? Mírenlo aquí, menor que 0. Bueno, fíjense que en la primera fracción yo tenía el factor x más 1 en el denominador, lo tuve que multiplicar por x menos 1, por lo tanto el 1 de arriba también lo multiplico por este x menos 1 que tuve que añadir abajo, ¿verdad? En la segunda fracción yo tenía este factor x menos 1 en el denominador, tuve que añadir el factor x más 1, pues por el principio fundamental de fracciones, el 1 de arriba también lo multiplico por x más 1, este factor que tuve que añadir abajo. Y aquí yo tengo que añadir los dos, ¿verdad? Porque si estaba 1 y ahora los da x más 1 por x menos 1, pues hemos multiplicado por eso mismo. Por lo tanto, arriba también multiplicamos por x más 1 y por x menos 1. Y ahora podemos hacer una sola fracción con ese mínimo denominador común, ¿verdad? Y colocamos los numeradores, ¿verdad? 1 por esto da eso mismo, x menos 1. Menos 1 por esto, pues sale esto con los dos signos cambiados, ¿verdad? Porque menos 1 por x da menos x y negativo 1 por 1 da negativo 1. Y menos, y aquí tendremos la multiplicación de estos dos, y como aquí estoy multiplicando, ¿ves? La multiplicación de la suma por la resta de dos términos iguales, recuerden que cuando usted tenía ese producto especial, eso era el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que es 1 al cuadrado 1. Y dice que eso es menor que 0. O sea que esto sería, mira, aquello, esta x se va. Y aquí tendríamos menos 1 y menos 1, menos 2, menos. Y aquí, al eliminar ese paréntesis, cambiamos el signo a este, menos x cuadrado y más 1. Sobre x más 1 por x menos 1. Y dice que eso es menor que 0. Así que ahora fíjese que yo podría, por ejemplo, cambiar el signo al frente y arriba, ¿verdad? Para que me quede este x cuadrado primero, ¿verdad? Así que esto sería x cuadrado más, y entonces menos 1 más 1, menos 1 más 1, ¿verdad? Es menos 1. Así que da x cuadrado menos 1 sobre x más 1 por x menos 1, ¿verdad? Y dice que eso es menor que 0. Vamos a revisar este problemita, ¿ok? Menos 1 menos 1 menos 2, ajá. Menos x cuadrado, y más 1. Sí, está bien, eso mismo. Ajá. Tengo aquí un error, x cuadrado. Sí, pero espérense un segundito. X cuadrado más 1 por x menos 1. Déjeme revisar aquí. El denominador común es, déjame ver si esa desigualdad. X más 1 menos x menos 1 menos 1. Que aquí cambié, creo que cambié algo. No está bien, menos 1. Bien, el denominador común es x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Y entonces aquí tuve que añadir el x menos 1 arriba. Aquí tengo que añadir abajo y arriba el x más 1. Y aquí tengo que añadir los dos. Ok, así que esto sería menos, porque aquí es menos x y menos, y menos 1, está bien. X menos 1 por 1. Aquí sería menos x y menos 1, está muy bien. Y aquí sería menos, y aquí sería x cuadrado menos 1, muy bien, sobre x más 1 por x menos 1. Así que esto sería, la x se va y nos queda menos 2
menos x cuadrado menos 1 es más 1. Ok. Así que nos queda menos 2 menos 1 es... ok. Teníamos aquí menos x cuadrado. Me brinco un paso, ¿verdad? Tenemos menos x cuadrado y menos 2 más 1, que es menos 1, menor que 0. Así es que entonces yo podría cambiar el signo arriba, ¿verdad? Y al frente, ¿verdad? Aplicando la regla de signos de una fracción. La regla de signos de una fracción nos queda. Cambiamos el signo arriba y al cambiarlo arriba hay que cambiarlo en los dos términos, ¿verdad? Pero lo cambiamos al frente también, al frente y arriba. Así que arriba cambiarlo, esto sería positivo x cuadrado y positivo 1 sobre x más 1 por x menos 1. Y dice que eso es menor que 0. Y si ahora yo multiplico por negativo 1 para convertir esto en positivo, tendremos x cuadrado más 1 sobre x más 1 por x menos 1. Y al multiplicar acá, menos 1 por 0 también da 0 por la propiedad multiplicativa del 0, ¿verdad que sí? Pero, al yo tener una desigualdad que estoy multiplicando por algo negativo, el sentido de la desigualdad cambia, ¿verdad? A mayor que. Y entonces yo le digo que esta función que está aquí, que dicho sea de paso se escribe así: f grande de x igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿verdad? La gráfica de esa función yo la tengo hecha previamente y ella salía del siguiente modo, ¿ok? Tenía asíntotas verticales en negativo 1 y en 1. Y tenía una asíntota horizontal en y igual a negativo 1. Ok, entonces nos salía lo siguiente, esta gráfica. Salía algo así, ¿verdad? Como una cosa que parecía una parábola, que tenía como asíntotas verticales, ¿verdad? Esas dos líneas se iban acercando cada vez más y más a líneas sin tocarlas. Y por acá hacía así. Y por acá hacía así. Y esa es la gráfica de y igual, de f grande. Vamos a llamarla a esta. No, vamos a llamar a esta hk grande de x, ¿verdad? K grande de x igual a x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Ahí, esa misma. Perdón. Ok. Bueno, pues mire lo que yo hice, porque entonces la gráfica que tenemos es esta, no la de esta, ¿ok? Perdónenme. Yo le cambio el signo al frente. Ok. Le cambié el signo al frente para que arriba se me cambien los dos signos a positivo, ¿verdad? Cambio al frente y arriba. Y a cambiarlo arriba hay que cambiar el signo a este y cambiar el signo a este. X cuadrado más 1. Y entonces abajo tenemos, x más 1 por x menos 1, que por un producto especial, el producto de la suma y resta de dos términos exactamente iguales, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿verdad? El cuadrado de la x menos el cuadrado del 1, que es 1. Y entonces ahora lo que yo hago aquí es que cambio el signo otra vez al frente y entonces abajo. Y al cambiarlo abajo, este negativo se convierte en positivo y este positivo se convierte en negativo. Y entonces la gráfica que tengo es esta. Y entonces, claro, aquí no hay que cambiar el signo porque no he multiplicado por algo negativo, sino que sencillamente cambié el signo al frente y abajo. No multiplicamos lados por algo negativo. Esto se queda menor que. Así que yo considero la gráfica de x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado, que es la que hicimos en el salón. ¿Ok? Bien, que es esta, ¿ves? Bueno, pues nos están pidiendo dónde es que es negativa esa expresión, que es la expresión que representa la función k grande de x, que es la que para la cual teníamos la gráfica aquí. Pues mire, ¿dónde esa expresión está debajo del eje de x? Porque fíjense que son menores que 0. Pues mire, está debajo de, fíjense que de negativo 1, no inclusive, hasta 1 inclusive está sobre el eje de x, ¿verdad que sí? Ahora, a la izquierda de negativo 1 y a la derecha del 1, fíjense que está debajo del eje de x. Así que por lo tanto el conjunto solución es todos los números reales que estén
a la izquierda de negativo 1 o a la derecha de 1, ¿ok? En esos dos intervalos infinitos, ¿verdad? No acotados, de negativo 1 hacia atrás, la gráfica mira está debajo del eje de X, por eso queda menor que 0, y de 1 en adelante la gráfica también puede estar debajo del eje de X, así que ahí también es negativa menor que 0, a la izquierda de negativo 1 y a la derecha del 1. Fíjense que entre negativo 1 y 1, no inclusive, la gráfica está sobre el eje de X, o sea, los valores de esa expresión, de esa función, serían mayores de 0, no menores que 0. Muy bien. Vamos a repasarle esta formación, porque fíjense que cometí un pequeño error por aquí y a lo mejor los confundí. Fíjense que yo tengo aquí esta desigualdad y recuerde que para yo poder, ¿verdad?, aplicar el método gráfico tengo que tenerlo todo en el lado izquierdo decididamente o menor o mayor que, y dejar 0 acá. Pues pasamos todos los términos al lado izquierdo. 1 sobre x más 1, este lo pasamos aquí como menos 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Para ponerlo cambiamos el signo. Y este pasa como menos 1. Y entonces tenemos la resta de esas tres fracciones. Estas dos que obviamente se ven y esta que es menos 1, que lo puede pensar que es una fracción, a colocarlo sobre 1. El denominador común entre esas tres fracciones es el producto de estos dos. X más 1 por x menos 1. Ese es el mínimo denominador común. Así que reescribimos las tres fracciones. 1, 2 y 3 con ese mínimo denominador común. X más 1 por x menos 1. ¿Verdad? En la primera fracción tenía el factor x más 1 en el denominador, lo tuve que multiplicar por x menos 1, pues por el principio fundamental de fracciones, el 1 que está arriba también lo multiplico por el x menos 1 que tuve que añadir abajo, ¿se fijan? En la segunda fracción tenía el denominador x menos 1, lo tuve que multiplicar por x más 1, pues por el principio fundamental de fracciones, el 1 lo multiplico por lo que tuve que añadir abajo, el factor que añadí abajo, que fue el x más 1. En la tercera fracción no tenía ninguno de esos dos factores y los añadí, así que tuve que multiplicar ese 1 por estas dos factores para que me dé el mínimo denominador común, que es x más 1 por x menos 1, por lo tanto arriba. El 1 que está arriba también lo multiplico por lo mismo, por x más 1 y por x menos 1. Entonces ahora hacemos una sola fracción, ya que tenemos las tres fracciones con un mismo denominador, con ese denominador común, x más 1 por x menos 1. Y entonces combinamos los numeradores, 1 por x menos 1 es x menos 1. Menos 1 por x más 1 sería menos 1 por x menos x y menos 1 por 1 menos 1. Menos, y el producto de estos dos factores, al ser el producto de la suma y la resta de dos términos iguales, ¿verdad?, del cuadrado del primero, x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, que es 1. Así que esto sería, la x aquí se va, x menos x se va y nos queda menos 1 y menos 1, menos 2. Menos, y entonces aquí, como es menos este paréntesis, ¿verdad?, elimino el paréntesis cambiando el signo a cada término, ¿verdad?, por una propiedad que vimos desde el álgebra elemental. Menos x cuadrado y menos con menos más 1. Sobre x más 1 por x menos 1. Entonces aquí simplificamos, esto nos queda menos x cuadrado, que no combina con más nadie, y estos dos, menos 2 y más 1 queda menos 1, ¿verdad? Porque el 2 es más grande que el 1 y es negativo. Y restamos 2 menos 1, 1. Sobre, claro, el denominador común, que es x cuadrado, x más 1 por x menos 1, y dice que es menor que 0, ¿verdad? Dejamos la desigualdad tal como está desde el principio. Y ahora aquí yo dije, bueno, pues como los dos términos que están arriba son negativos, voy a cambiar el signo al frente y entonces te los cambio positivo. Así que sería menos, y entonces cambiamos los términos de arriba, el x cuadrado que era negativo lo ponemos positivo y el 1 que era negativo lo ponemos positivo. Y entonces tenemos esto. Y entonces ahora yo digo, pero abajo tengo una resta, pues yo puedo cambiar el signo al frente, ahora no es negativa, y abajo cambio los signos. Este se convierte en positivo, lo pongo primero, y este se convierte en negativo y lo pongo segundo. Y dice que es menor que 0. Y ahora yo me fijo que esta expresión que está aquí, ¿me perdonen? Esta expresión que está aquí corresponde a una función que habíamos visto, su gráfica ya la habíamos visto antes, en las clases previas, y ya llamamos esa función fraccional x cuadrado más 1 sobre 1 es x cuadrado k de x. Vemos su gráfica que la habíamos visto ya hace varios días. Recuerden que era esta, en estas dos asíntotas verticales, en x igual a negativo 1, en x igual a 1, y esta asíntota horizontal en y igual a negativo 1. Y la gráfica se veía así. Una cosa que parecía una parábola, pero no lo es, porque fíjense que entonces empieza a acercarse asintóticamente a la asíntota vertical x igual a menos 1 y también asintóticamente a la asíntota vertical x igual a 1. Y entonces también teníamos estas partes, ¿verdad?, que fíjense que se acerca asintóticamente a la línea, a la asíntota horizontal y igual a menos 1, y también se acerca asintóticamente a la asíntota vertical x igual a negativo 1. Y esta parte de esa gráfica que se acerca asintóticamente a la asíntota vertical x igual a 1 y asintóticamente a la asíntota horizontal y igual a negativo 1. Y entonces nos decimos, bueno, pues a base de la gráfica de esa función, que es la expresión que tenemos aquí a la izquierda, nos fijamos dónde es que es negativa, o sea, dónde la gráfica está debajo del eje de x. Pues miren, está debajo del eje de x a la izquierda de negativo 1, ¿ves que está aquí abajo? A la izquierda de negativo 1 está debajo del eje de x, y a la derecha del 1 está también debajo del eje de x. Por lo tanto, la solución de esa desigualdad
esa expresión menor que 0 es todos los números x que estén a la izquierda de negativo 1 o a la derecha del 1, porque para esos valores de la x, la gráfica está debajo del eje de x. O sea, sus valores funcionales son negativos, ¿verdad? Están en la parte negativa del eje de y, donde es que están los valores de esa función en el alcance. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Ya prontito nos vamos a ver en la segunda. Hasta entonces.